a lo que es la tercera sesión de nuestra materia de impuestos personas físicas. Y bueno, vamos a hablar sobre diversos tópicos que están relacionados precisamente a los ingresos de las personas físicas, sobre todo por ciertas cuestiones que pudiéramos encontrarnos a lo largo de, pues obviamente del tratamiento, del desarrollo y cálculo de una situación de una persona física, y bueno, independientemente del régimen al que pertenezca. ¿Ok? Roger, buenas tardes, ¿sí me escuchas? Hola, maestra, buenas tardes. Sí, se escucha, maestra. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar y primeramente vamos a revisar lo que es el orden del día. Aquí, si te fijas, vamos a ver varios conceptos relacionados a los ingresos. De una u otra manera, algunos ya los hemos abordado, como los ingresos acumulables, etcétera. Sin embargo, hay otras modalidades que es importante que las tengamos bien clarificadas, sobre todo para que podamos darles el uso adecuado. Tenemos ingresos totales, ingresos no propios, ingresos propios, ingresos no objetos de ley, ingresos objetos de ley, ingresos grabados de años anteriores, ingresos grabables, ingresos exentos, ingresos grabados, ingresos no acumulables e ingresos acumulables. Y por último, veremos algunas cuestiones del proyecto integrador, que obviamente es el trabajo también que está próximo a entregarse. Vamos a ir avanzando con cada uno de ellos, Roger, para que podamos ir identificándolos sobre todo y que los podamos ir reconociendo para cuando tengamos que aplicarlos ya en la práctica. Muy bien, primeramente vamos a hablar sobre los ingresos totales. Bueno, los denominados ingresos totales se dan en estricto sentido cuando habrá ingresos que no son del propio contribuyente, siendo aquí cuando la distinción entre ingreso y entrada tal vez fuera apropiada. No obstante, la aceptación entrada presupone a fin de cuentas un ingreso. Por otra parte, la ley del impuesto sobre la renta por ficción legal convierte en ingreso aquella diferencia entre lo erogado en exceso respecto a los ingresos declarados. Acuérdate que aquí en una persona física podemos decir que en teoría pues no debería de gastar más de lo que gana. ¿Estás de acuerdo? Se supone que si tú ganas durante el año un importe de ingreso, pues tus gastos tendrían que ser al menos por esa cantidad o inferiores, ¿ok? Puede ser que de repente haya un exceso de egresos sobre los ingresos, pero bueno, pues aquí tendríamos que recurrir a un financiamiento, o sea, tener una deuda para que pudiéramos en todo caso gastar más de lo que ingresamos. Sin embargo, si nos vamos al ámbito financieramente de salud óptima, ¿verdad? O sano, debemos de decir que no podemos gastar más de lo que ganamos o de lo que ingresamos. Esto quiere decir que si la autoridad detecta gastos en exceso sobre los ingresos habituales obtenidos y declarados, esta diferencia la va a considerar como un ingreso, ya que presume que no se puede gastar más de lo que se obtiene de ingreso. Hay que tener, como hace rato lo mencioné, cuidado con este aspecto, ¿verdad? Esa diferencia, la autoridad puede decir, si tú estás gastando más de lo que ingresas, quiere decir que no me estás declarando de dónde obtuviste ese ingreso y por lo tanto te lo voy a considerar como un ingreso, ¿verdad? Entonces debemos de tener ahí mucho cuidado en ese sentido. Ahora, ¿qué podemos nosotros considerar como un egreso en general? Pues acuérdate que principalmente son los gastos, y ya lo hemos dicho, que tienen que ser estrictamente indispensables para que puedan considerarse como deducibles. La adquisición de bienes, eso también puede considerarse como un egreso.
y los depósitos, ya sean cuentas bancarias, en inversiones financieras o en tarjetas de crédito. Al respecto de los depósitos, es trascendental señalar que en el pasado existió una ley que se llamaba de impuestos de depósitos en efectivo, la cual gravaba los depósitos en efectivo en cuentas bancarias cuando estos rebasaban de 15,000 pesos. Esto, para decirlo de manera coloquial, la inyección pasó de ser intramuscular a vía oral. Esto quiere decir que ya no se siente, pero aún subsisten sus efectos. Pues las instituciones del sistema financiero tienen la obligación mensual o anual, según lo elijan, de informar lo que este impuesto de impuestos de depósitos en efectivo hacía. O sea, aunque ya no está vigente esta ley, como que ya las instituciones financieras tienen esa información y obviamente la están reportando al SAT y de una u otra manera pues ellos están al pendiente de lo que sucede con cada uno de los contribuyentes. La importancia de tener claro los diferentes tipos de ingreso y sus particularidades reside en documentar o soportar adecuadamente y en su caso informar, es decir, declarar correctamente los conceptos que procedan. Pues ya lo hemos dicho, Roger, que definitivamente tenemos que tener nosotros un comprobante por cada uno de los ingresos que nosotros obtengamos, así como de los egresos que realicemos, ya que esto es lo que nos va a permitir pues actuar en un marco legal y obviamente tener nosotros esos medios de comprobación. Muy bien, vamos a avanzar ahora con los ingresos no propios. Bueno, a los ingresos totales debemos restar los ingresos que, si bien pueden entrar en mi esfera patrimonial, o sea, es decir, dentro de mis bienes, no constituyen propiamente mi patrimonio. Y aquí se precisa la anterior expresión, que entren en mi esfera patrimonial no quiere decir que sean de mi patrimonio, pero sí que pueden contribuir a la conformación. Por ejemplo, un crédito hipotecario para adquirir un inmueble. Ese pudiera ser ahí un ejemplo. Ahora, los ingresos no propios, nos dice que ejemplos de estos ingresos no propios son los percibidos en virtud de un mandato, de un préstamo o por una comisión mercantil. Cuando recibo, además de mi ingreso por comisión, la correspondiente al comitente. Ese pudiera ser ahí un ejemplo. En este apartado cobra particular relevancia declarar un ingreso que junto con otros dos tienen especial importancia. Tal ingreso son los préstamos que junto con los donativos y los premios, cuando individual o en conjunto exceden de 600,000 pesos, estos deben de ser declarados, es decir, deben de ser informados a la autoridad por medio de la declaración, so pena de generar efectos de acumulación. O sea, acuérdate que nosotros, de hecho hay un renglón ahí cuando llenamos la declaración anual de una persona física, donde te pregunta que si obtuviste por estos conceptos, por préstamos, por donativos o por premios, una cantidad mayor a 600,000, tú tienes que poner sí o no, ¿verdad? Y si no lo ponemos, pues eso pudiera generarnos ahí alguna situación de revisión y que obviamente no lo pudieron acumular, o sea, es decir, considerar como un ingreso gravable. ¿Ok? Muy bien. Permíteme un segundo. Muy bien, seguimos ahora con los ingresos no propios. Los préstamos no declarados en tiempo y en forma son tan delicados por las siguientes razones. De no ser declarados por presunción legal, ahí viene un término en latín, ¿verdad? Que quiere decir de derecho y por derecho, se vuelven por ficción legal a ingresos. La declaración debe ser en tiempo y forma
Pues para el caso no aplica el principio de espontaneidad del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues tal principio solo es relativo a multas por obligaciones extemporáneas, no así por recategorización de conceptos por ficción legal. ¿Ok? Entonces, es muy importante, como dijimos, que estos ingresos no propios los informemos a la autoridad, dijimos, siempre y cuando, ya sea de forma individual o en conjunto, rebasen los 600,000 pesos en el año. Muy bien, vamos ahora a enfocarnos en los ingresos propios. Una vez que le quito a los ingresos totales, los ingresos que no me pertenecen, quedan los ingresos propios, o sea, quiere decir que es una diferencia, los cuales van a conformar ahora sí mi patrimonio. Esto es así porque si bien no existe un concepto de ingreso en la ley del impuesto sobre la renta, la doctrina y con ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como ingreso cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una empresa, sin que por ello implique que al ingreso deba necesariamente pagar impuestos por ello. O sea, yo tengo la obligación, como dijimos, de declarar los ingresos que tuve durante el año y bueno, ya dependerá específicamente de qué ingresos fueron para saber si van a gravar o no para impuesto. Vamos ahora a avanzar con los ingresos no objeto de ley. Los ingresos no objeto de ley se encuentran expresamente señalados en la ley, de manera general en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de manera particular en el diverso articulado de la ley según el concepto cedular de tributación. Son ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta no considera para efecto de la determinación y cálculo del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de los ingresos, no objeto de ley. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia señalada en la fracción 3 del artículo 151 de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Tampoco se considera ingresos para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. Por ejemplo, ahí tenemos los apoyos que reciben en este caso algún tipo de personas, por ejemplo, los de 65 años y más. Sabemos que ellos, pues por su edad, reciben un apoyo, ¿verdad? Una ayuda de parte del gobierno. Entonces, esto en sí para ellos no representa, o sea, aunque sí es un ingreso, porque obviamente es una entrada de dinero, pero no son objeto de ley, es decir, que no van a estar acumulándose para efecto de impuesto. Muy bien, ahora vamos a pasar en contraparte a los ingresos objeto de ley. Hecha la sustracción anterior, nos resultarán los ingresos que serán objeto de ley, los cuales debemos encuadrar en los 9 capítulos de tributación que para los 10 conceptos de ingresos maneja la ley del impuesto sobre la renta. Y son pues lo que hemos mencionado cuando vimos lo de la estructura de la ley, ¿verdad? Si son ingresos por sueldos, por actividad empresarial y profesional, por arrendamiento, por enajenación de bienes, por intereses, por premios, por dividendos, etcétera, entre otros. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos grabados de años anteriores? Bueno, los ingresos al ser objeto de ley ya son motivo de consideración tributaria y si bien la regla general de los ingresos de las personas físicas es que los ingresos son a flujo de efectivo, es decir, hasta que efectivamente se cobren o se paguen,
es que los ingresos, lo cierto es que no todas las personas físicas acumulan a flujo de efectivo, como lo señala el propio primer párrafo del artículo 90 de la ley referida. Por esta razón es que se deben disminuir a los ingresos objeto de ley los que ya fueron grabados en años anteriores. Tal es el caso de los ingresos por enajenación de bienes del capítulo cuarto del título cuarto a comentar, por citar un caso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí con las fechas de los ingresos. Vamos a avanzar ahora con los ingresos gravables. Bueno, el resultado de lo anterior serán los ingresos gravables, los cuales debemos considerar que son los que pagarán impuestos, a menos que se tenga algún privilegio o franquicia. Hay un concepto que se debe de prestar también atención, que es el ingreso exento. Vamos a ver a qué se refiere. Estos ingresos los vemos enumerados como regla general en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de manera excepcional en el artículo 74 de la citada ley. Estamos hablando de los ingresos exentos. Y fíjate, vamos a ver algunos de estas situaciones de las cuales se van a considerar un ingreso exento. O sea, quiere decir que sí es una entrada de dinero para, en este caso, la persona física, pero en su momento no van a gravar impuestos, o sea, es decir, que no van a formar parte de lo que es nuestra base gravable sobre la que apliquemos la tabla para, obviamente, calcular ahí el impuesto. Uno dice, las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dichos salarios. Esto cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Vamos a ver otros casos. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. También las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias o de otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Eso también será un ingreso exento. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, beca educacional para los trabajadores o sus hijos, las guarderías infantiles, las actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de su patrón durante un año calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Dichas gratificaciones se otorgan en forma general y bueno, pues específicamente esta pudiéramos hacer referencia a lo que es el aguinaldo. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón,
y se comprueben estas circunstancias con los comprobantes fiscales correspondientes. Eso tampoco se va a considerar como un ingreso para lo que es el trabajador. Los que provengan de contratos de arrendamientos prorrogados por disposición de ley. Los que se reciban por herencia o legado. Los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges o los que se perciban los descendientes de sus ascendentes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico, literario, abierto al público en general, o determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Los percibidos en conceptos de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. Bueno, muy bien. Es mucha información, Roger, sin embargo, es importante que pues sí la conozcamos, aunque son a veces situaciones no tan comunes que pudieran prestarse en las personas, pero bueno, sí pueden pasar y por eso es importante y responsabilidad de nosotros conocerlas. Muy bien, vamos ahora entonces a avanzar. Con este video lo voy a poner para que pongamos atención, por favor. Hola valientes, si a lo largo del año recibieron ingresos por préstamos, donativos, premios o herencias, quédense en este video porque les voy a enseñar a reportar estos datos informativos en su declaración anual. Como ya sabemos, en abril de cada año se presenta la declaración anual y es en esta donde se presenta un resumen del total de ingresos que hayas recibido, ya sea por sueldos o bien por tu actividad económica, y de igual manera los gastos que serán deducibles. Además de estos movimientos, es en esta declaración donde se presentan los datos informativos, es decir, informarle al SAT de aquellos ingresos especiales que tuviste a lo largo del año. Los ingresos que se van a tomar en cuenta como datos informativos serán aquellos que hayas recibido del 1 de enero al 31 de diciembre. Si bien a veces creemos que por todos los ingresos que nosotros recibimos debemos pagar impuestos, también existen los ingresos exentos. Dentro de estos ingresos exentos también existe una lista específica de aquellos que estás obligado a informarlos. El hecho de que estés obligado a informar estos movimientos no quiere decir que tengas que pagar impuestos. En esta ocasión vamos a hablar de 6 conceptos específicos que se declaran en la anual. Los vamos a dividir en 2 categorías. Por un lado, préstamos, donativos y premios. Y por otro lado tendremos viáticos, venta de casa-habitación y herencias. Para la primera clasificación estarán regulados bajo el artículo 90 de la ley de ISR, donde nos indica que de manera individual o en conjunto el total de estos ingresos, en caso de que superen los 600,000 pesos, se estará obligado a informarlo en la declaración anual. Para el caso de los préstamos, entendemos por esto que es dinero que tú recibiste y que en algún momento lo vas a regresar. No importa si el plazo fue por un mes, un año o más. Sin importar el monto, los préstamos jamás se van a considerar como un concepto por el cual tú tengas que pagar impuestos, siempre y cuando el dinero haya sido devuelto. Para comprobar este movimiento ante el SAT será necesario que cuentes con un contrato, donde se estipule el plazo y el interés pactado. Tip para valientes: los contratos por préstamos no requieren ser notariados para que tengan validez ante el SAT. Sin embargo, en caso de que el monto sea considerable, te recomendaría que acudas ante una notaría, en caso de que le quieras dar otros efectos legales. El segundo dato informativo serán los donativos. Esto, en otras palabras, vamos a entender como que es un regalo. No importa si es en dinero o en especie, te pueden regalar 100,000 pesos y de igual manera una camioneta.
Aquí sí será importante considerar el monto y de igual manera quién es quien te está dando el donativo. Para esto tendremos dos supuestos: donativos que sean en línea recta, es decir, padres, abuelos, hijos, nietos o esposos. Los donativos estarán exentos sin importar el monto. Para el segundo supuesto, si el donativo te lo entrega alguien que no esté en la lista que mencioné anteriormente, aquí únicamente se tendrá una exención de 3 sumas anualizadas. Para el caso del 2023, este monto es alrededor de 113,000 pesos. A partir de que se exceda esta cantidad, ya se tendrían que pagar impuestos. Para el caso de los donativos, aquí aplica una regla más estricta. Sí será necesario contar con un contrato de donativo y ratificado ante notario. Dependiendo de las leyes aplicables a cada estado, el contrato será necesario cuando el monto supere los 5,000 pesos. El tercer dato informativo que debemos presentar son los premios. En caso de que te hayas ganado la lotería, será aquí el momento en el que tendrás que declararlo. Los encargados del sorteo te harán una retención de impuestos. Tú pagarás algo a cuenta de esto, pero de igual manera se deberá presentar en la declaración anual. Nota importante: la suma de estos tres conceptos, en caso de que supere los 600,000 pesos, estarás obligado a informarlo. No importa si fueron transacciones en lo individual o en conjunto. Para la siguiente clasificación tenemos de igual manera tres conceptos. Estos estarán regulados bajo el artículo 150 de la ley de ISR, donde el límite, ya sea individual o en conjunto, será de 500,000 pesos. Y aquí se tomarán en cuenta los viáticos, venta de casa-habitación y de igual manera las herencias. El primer dato de esta clasificación son los viáticos. Estos serán informados mediante tus recibos de nómina. Hay situaciones, por ejemplo, en las que las empresas le piden a sus trabajadores que realicen ciertos pagos. Y el tema de los viáticos podrá abarcar transporte, hospedaje o alimentación. El concepto de viáticos deberá venir reflejado en tus recibos de nómina. Y estos serán ingresos exentos siempre y cuando compruebes que los gastos fueron hechos a cuenta de la empresa. Para ello será necesario que cuentes con una factura. El segundo dato informativo de esta clasificación será la venta de casa-habitación. Esta será exenta bajo ciertos requisitos. El monto exento total será de 700,000 UDIs anualizadas. El monto de la UDI en 2023 es de 7.76. 700,000 UDIs tendrá un equivalente alrededor de 5.400.000. De igual manera, la venta de esta casa deberá estar debidamente registrada ante notario. Y el último requisito es que en los últimos 3 años no hayas vendido otra propiedad que se clasifique como casa-habitación. El tercer concepto de esta clasificación son las herencias o legados. Entendemos por herencia aquello que te dejó una persona que ya falleció. Las herencias en vida realmente no existen, son donativos. En otras palabras, no puedes recibir una herencia de alguien que sigue vivo. De igual manera, las herencias deberán tener una validez ante notario. Estos tres conceptos entrarán en la clasificación de los 500,000 pesos, de lo individual o en conjunto. Una vez que ya tenemos nuestros 6 datos informativos, será momento de presentarlos en la declaración anual. Al momento de estar presentando tu declaración anual, va a aparecer el campo de datos informativos que se ve algo así. La misma plataforma te va a preguntar si los montos superan los 600,000 pesos para el caso de préstamos, donativos y premios. Y en la parte inferior se va a desplegar la opción para herencias, viáticos y venta de casa-habitación. Lo único que deberás hacer es indicarle al SAT el monto que tú recibiste a lo largo del año. Y listo, de esta forma le estarás informando al SAT de todos estos ingresos extras. Nota importante: para que estos conceptos de ingresos sean exentos, debes cumplir con la obligación de presentarlos en tu declaración anual. Si tú los omites, el SAT podrá considerar esto como ingresos acumulables y deberás pagar impuestos por ello. Si quieres aprender a informar estos datos en tu declaración anual paso a paso, presentar tu declaración y de igual manera solicitar saldos a favor, tengo un curso que te puede interesar. Para más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT. Ok, Roger, ¿hasta ahí tenemos algún comentario? Maestra, me llama la atención donde la persona dice de que si pasa los 600,000 pesos, entonces ya se paga impuestos. Sí, es correcto. Aunque esté exento. Sí, bueno, ahí tendría nada más que ver ya en específico, hay que ver sobre qué concepto fue, porque ya ves que ahí hablaba que cuando son donativos en línea recta, o sea, se consideran siempre exentos. O sea, tendríamos ahí que analizar, por decir a detalle, cada situación. Pero en teoría,
si no rebasamos de ese importe, es nada más de carácter informativo, ¿verdad? Lo que vamos a dar hacia la autoridad. Pero es como esta condición, muchas personas no la conocen, no lo informan o no contestan bien esa pregunta y luego se pueden meter en problemas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la autoridad empieza con sus facultades que tiene de revisión, ¿verdad? O de comprobación, y nos podemos ahí llevar luego sorpresas nada agradables, ¿no? Cuando, imagínate, a lo mejor recibimos, vamos a pensar que, no sé, en el año fuimos a un banco y solicitamos nosotros un préstamo, a lo mejor porque querías remodelar tu casa o querías hacer un viaje, no sé, alguna cuestión. Vamos a pedir que pediste 200,000 pesos prestados, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no informas tú a la autoridad ahí en ese apartado, y si la autoridad detecta ese dinero, te lo puede considerar como si fuera un ingreso para ti, aunque realmente no fue un ingreso porque no te lo ganaste tú, o sea, de hecho tú todavía lo debes, o sea, sí fue una entrada de dinero, pero no porque tú lo hayas ganado, sino porque lo solicitaste prestado. Entonces tenemos que tener ahí, como te digo, mucho cuidado para no caer en situaciones que pudieran comprometer a que nos puedan aumentar nuestros ingresos y que obviamente eso signifique para nosotros una base mayor y obviamente un impuesto mayor en nuestra declaración. Sí, maestra. Hola, Valientes. Mande. Sí, por ejemplo, cuando se dice que me llamaba la atención al inicio de una parte en medio que hablaba de 15,000 pesos, hablaba que según si se exceden 15,000 pesos, el gobierno lo puede observar, algo así. ¿Cuándo eran los depósitos en efectivo? Ándale, es. Bueno, es que anteriormente, por eso ahí hace rato que vimos la información. Recuerda que ya no está vigente esa ley donde si tú recibías depósitos en efectivo en tu cuenta mayores a 15,000 pesos, había un porcentaje de impuesto que se te retenía o se te cobraba por haber hecho ese movimiento. Ya no existe lo que se llama el IDE, el impuesto sobre depósitos en efectivo. Sin embargo, la autoridad está al pendiente, vamos a decirlo, de esas situaciones. Es que acuérdate que todas estas prácticas se han hecho con la intención de evitar lo que se llama el lavado de dinero, ¿ok? ¿Qué es el lavado de dinero? Acuérdate que desgraciadamente aquí en nuestro país de repente se maneja dinero en efectivo por cuestiones ilícitas, vamos a decirlo de este caso, porque provienen de venta, vamos a decirlo, de droga o de alguna actividad no permitida, no lícita. Entonces, ese dinero cuando se tiene en efectivo, es muy difícil luego manejarlo. Entonces lo que se busca es que ingrese a la formalidad, vamos a decirlo, por medio del sistema financiero mexicano, es decir, haciendo un depósito a una cuenta bancaria de una persona. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. No sé si muchas veces pasa que alguien te puede decir, oye, ¿me puedes prestar tu número de tarjeta porque me van a depositar ahí un dinero? Y yo no tengo ahorita una tarjeta de débito para que me hagas favor de recibirlo y luego ya vamos al cajero, lo sacamos y me lo entregas. Pues pareciera un favor sin ningún problema, pareciera. Pero muchas veces decimos nosotros, oye, pero ¿y ese dinero? Bueno, primeramente hay que ver cuánto es y de dónde proviene, o sea, ¿por qué él no tiene una cuenta? O sea, se supone que ahorita, pues la mayoría de las personas pueden ir a abrir una cuenta bancaria sin ningún problema, ¿verdad? O sea, simplemente llevas tu comprobante de domicilio, tu identificación oficial y puedes abrir una cuenta simple y ahí está recibiendo tu dinero, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando te piden favores de prestar
de prestar tu tarjeta para que recibas dinero. No sé si te ha tocado a ti a conocer este tipo de casos. Sí, fíjate que en una ocasión a un compañero le pasó que le hicieron un depósito como de 40 y el gobierno le llamó y le dijo que qué onda, ¿no? Que de dónde provenía ese ingreso, que no lo había él comprobado. Ajá. Y que te iba a mantenerse congelado durante un cierto tiempo hasta que él lo comprobara, algo así. Ajá, creo que fue porque su papá de él le vendió un carro y ese dinero se lo depositó él a su cuenta. Ahí se lo pagaron. Ajá, pero me acuerdo que todavía nos decía, de hecho nos decía que todavía el gobierno le solicitó al papá comprobar, ¿no? Que le dijo que eso estaba exento, pero que lo comprobara con la credencial del lector y el CUR, y no me acuerdo que otra cosa, me acuerdo que le dijeron. Ándale. Sí, definitivamente. Y fíjate que yo, por ejemplo, el otro día vi un reportaje en la televisión, que ahora se van también mucho a las rancherías, o sea, es decir, a lugares apartados de las ciudades, y que allí también les dicen a las personas, oye, te voy a abrir una cuenta porque voy a estar mandando dinero de Estados Unidos pero pues el problema es que volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces el narco se encarga de eso, para, como te digo, para poder hacer ese dinero o tratarlo de hacer lícito al momento que ya entre a una tarjeta, a una cuenta bancaria, y que ya con él tú puedas pagar, ¿verdad? Pues por medio de la tarjeta de débito o hacer transferencias, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es tener mucha precaución con eso, cada quien tenga sus cuentas y al final de cuentas, pues cada quien que compruebe, ¿verdad? De dónde vino el origen de ese dinero. Sí, maestra, por ejemplo, cuando hay una transferencia así, no sé, 20,000 pesos o algo, ¿eso tiene que pagar impuesto como tal? Pues en teoría no, pero como menciono, o sea, lo que pasa es que si a lo largo del año, vamos a decir que al estar acumulando todas esas veces que se reciben transferencias y sumaran más de 600,000 pesos, pues ahí tenemos que declararlo, ¿verdad? Y en todo caso sí pudiera considerarse ya como un ingreso. Entonces, o sea, si tú, por ejemplo, dices, oye, voy a depositarle a otra persona, no sé, ¿por qué le voy a prestar? O por algo que compré, o etcétera, pues en teoría no pasa nada cuando es nada más una vez o por un importe de ese tipo, o sea, no tan fuerte. Pero el problema es cuando esto ya se está repitiendo constantemente y que llegara a exceder ese límite que nos pone la ley de 600,000 pesos al año. ¿Ok? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con esta de ingresos grabados. Una vez que se han disminuido los ingresos exentos, por lo tanto se generan los ingresos que son grabados, los cuales ya son motivo de pago de impuestos, pero desde dos perspectivas, los ingresos no acumulables y los ingresos acumulables. Vamos a ver primero los ingresos no acumulables. Aquí nos dice que hay dos tipos, por mecánica de ley y por impuesto definitivo. Los impuestos por mecánica de ley, permíteme un segundito, por favor. Sí, decíamos que existen dos tipos. Por mecánica de ley son los que se determinan porque así lo determinó la mecánica de la ley para calcular el impuesto, como puede ser el caso de los ingresos por indemnizaciones laborales o los ingresos por enajenación de bienes inmuebles. O sea que ya fue sobre una actividad específica, eso se le llama por mecánica de ley. Y por impuesto definitivo son aquellos por los que se paga un impuesto definitivo y cuyo ingreso, al igual que los anteriores, ya no se acumulen a los demás, como eran los ingresos del RIF o los ingresos por premio, ¿verdad? O sea, nada más en esa ocasión, por decir, graban, y por eso se le llama así, impuesto definitivo.
Ahora, fíjate, hablando de los ingresos por premios, los cuales se deben declarar también bajo dos consideraciones. Si en conjunto con los ingresos por préstamos y donativos o de manera individual rebasan los 600,000 pesos, deberán informarse en tiempo y forma, pues de no ser así perderán su naturaleza de no acumulables, volviéndose acumulables, y el impuesto definitivo del 1% se volverá provisional. Lo que ahorita mencionábamos, ¿verdad? De los 600,000 pesos. Y nos dice que si en conjunto con la totalidad de ingresos o de manera individual rebasan los 500,000 pesos, caso en el cual se debe informar en la declaración anual, bajo pena de que de no ser declarado, el contribuyente incurrirá en la infracción del artículo 81, fracción 1 o 2, según el caso del Código Fiscal de la Federación, y será acreedor a la sanción correspondiente del artículo 82, fracción 1 o 2 o segunda del citado código. Eso hablando cuando fuera un ingreso no acumulable. Ahora vamos a hablar de los ingresos acumulables. Sí, Roger, ¿quieres mencionar algo? Sí, maestra. Por ejemplo, decía ahí que pasaban los 500,000, que era un rubro de 500,000 pesos. En base a eso, ok, se le informa al gobierno, pero no paga impuestos, ¿verdad? No paga impuestos. Pero se le tiene que informar. Se le tiene que informar. Ya pasando los 500 ya paga. Pasándose de eso sí paga. Y no rebasando ese importe, pero no informando, y si la autoridad se da cuenta, lo va a considerar también como un ingreso. Okay. Entonces, por eso sí tenemos que tener cuidado con esa información. Okay. Hechas todas las valoraciones anteriores, llegamos por fin a los ingresos acumulables, que son aquellos a los que se le aplicará la tarifa del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 152 de la ley referida. Es decir, ¿te acuerdas la tabla que hemos estado viendo donde están por límite inferior, límite superior, el porcentaje ahí de cuota fija, etcétera? Es lo que vamos a hacer ya sobre los ingresos acumulables. Entonces, fíjate, nos dice aquí que existen 6 ingresos a considerar para informar en la declaración anual: préstamos, donativos, premios, viáticos, enajenación de casa habitación del contribuyente, herencias y legados. O sea que si alguna de estas situaciones tuvimos, las tenemos que informar. Ahora, ¿qué pasa si no tuvimos durante el año ninguna de estas situaciones? Simplemente cuando diga, obtuviste ingresos superiores a 600,000 pesos por esto, esto y esto, tú vas a poner no, ¿verdad? Tú vas a poner no. Pero tenemos que tener presente, si por ejemplo un día me gano algún premio, la lotería o algún equivalente en un carro, una casa o algo, y rebasa de eso, pues voy a tener que poner que sí, ¿verdad? Que sí, y luego te va a preguntar, obviamente de ahí se va derivando, te va a preguntar, ok, sí, ¿por qué concepto fue? ¿Cuánto fue el monto de lo que recibiste, ¿verdad? O sea, vas teniendo que llenar más información, ¿ok? Y bueno, fíjate, aquí tenemos esta tabla, o esta estructura más bien, donde llegamos finalmente a los ingresos acumulables, pero te fijas cómo vamos partiendo. De los ingresos totales, restamos los ingresos no propios y nos quedan los ingresos propios. Si a eso le restamos los ingresos no objeto de ley, es igual a los ingresos objeto de ley. Si a estos le restamos los ingresos grabados de años anteriores, es igual a los ingresos grabables. Si a estos le restamos los ingresos exentos, quedamos con el resultado de los ingresos grabados. Si a los ingresos grabados le restamos los ingresos no acumulables, y da por resultado lo que es los ingresos acumulables, que son sobre los que sí pagamos un impuesto. Muy bien, vamos a ver este video, Roger. Exentos para las personas físicas, ¿cuáles son aquellos que están exentos para efectos de ISR o por lo cual no deberemos pagar impuesto del ISR si recibimos este ingreso? Aquí les vamos a contar.
Más allá de los donativos, del que ya lanzamos un video, que es el donativos entre familiares, aquí vamos a hablar de otros ingresos que como tal están exentos del impuesto de ISR. Nos vamos a platicar, a buscar. Ingresos exentos para las personas físicas. El impuesto sobre la renta es una contribución de carácter obligatorio, por lo que es necesario calcular los ingresos que percibe la persona física, identificar que está exento y que no, para que no vayas a calcularlo como un ingreso acumulable y vaya a funcionar como la base gravable de tu impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Traducción: que no consideres si estás obteniendo ingresos de los que te voy a comentar aquí listados para que calcules el impuesto para efectos de ISR. No es aplicable. ¿Qué son los ingresos exentos? La exención o condonación de una exclusión en la obligación del pago de impuestos. Los ingresos exentos son aquellos que, de acuerdo a la ley, su tratamiento fiscal, se tiene derecho a no gravar o no cargar el impuesto por esos ingresos, por lo que estos ingresos no se consideran aplicables para la base gravable en la determinación del impuesto de la renta. O sea, no deberás considerarlo en la sumatoria para calcular el impuesto. No se pagará impuesto de la renta por la obtención de los siguientes ingresos de acuerdo al artículo 93 de la Ley de Impuesto de la Renta: prestaciones distintas al salario, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, reembolsos de gastos médicos, prestaciones de seguridad social, prestaciones de previsión social, entrega de depósitos por el Infonavit o el Instituto del Seguro Social, provenientes todos aquellos que provengan de cajas de ahorro, las cuotas de seguro social, las primas de antigüedad o indemnizaciones, remuneraciones a extranjeros, viáticos, en el caso que hayas tenido un viático por algún servicio que hayas prestado a tu empresa. Por otro lado, por la venta de casa, habitación del contribuyente, por la venta de bienes inmuebles, por los intereses que se perciban, por los ingresos derivados de instituciones de seguro, herencias o legados, los que provengan de concursos y premios, los que son por aquellos de indemnización de daños, por los alimentos que percibas, por los retiros de gastos de matrimonio y desempleo, por la enajenación de derechos parcelarios y todos aquellos de derecho de autor. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente, chicos: si las actividades empresariales que estás realizando en la enajenación de bienes, en el caso de las casas, terrenos, propiedades, y te dedicas también a ser escritor y mayormente tus ingresos son por la percepción de explotación de derechos de autor, no deberás considerar estos últimos y sí deberás calcular el impuesto correspondiente conforme a ley, que tenemos más videos donde hablamos acerca de la recepción de regalías, etcétera, etcétera. Y hay actividades que son únicamente actividades que son eventuales, que son esporádicas, que no forman parte de tus ingresos primordiales y que mayormente puedes encontrarte como un asalariado o recibiendo ingresos por parte de un patrón, y estos pequeños ingresos no son la parte primordial de tus ingresos, lo que quiere decir que estos son solamente ingresos esporádicos, por lo que no deberás considerarlo como la base del cálculo de tu impuesto, o sea, no graban impuesto. Sin embargo, si a eso te dedicas de manera primordial y prioritaria y son una fuente fuerte de tus ingresos, sí deberás tributar en el régimen general para actividades profesionales o actividades empresariales de personas físicas, y deberemos calcular el impuesto conforme a dicho capítulo. Para efectos de los ingresos es importante entender que cuando el contribuyente percibe ingresos exentos, tendrá que informarlos también en la declaración anual. En el caso de los préstamos, donativos, premios obtenidos, siempre que estos en lo individual, en su conjunto, no excedan más de 600 pesos. Es importante entender, chicos, que estos son ingresos exentos, sin embargo, deberemos declararlos también en la declaración anual y también tienen su tratamiento si estos exceden más de 600 pesos acumulados. Punto. ¿Vale? Entonces, vaya, esperamos que este video, prácticamente todo por este video, esperamos que haya sido muy útil para ti. Te recuerdo por ahí, mi nombre es Diego Rendón, de CAISO Asesores Maestro Fiscal. Los invito a que nos regalen un like y a que nos compartan si es que este video ha sido de mucha ayuda. Recomiéndenos con sus amigos si les ha gustado este contenido, para hacer contenido práctico, preciso, muy conciso y muy breve. Estoy seguro que es necesidad que les encanta. Chicos, les dejo la página, vayan a visitarnos. También los invito a que nos contacten para un servicio de asesoramiento. Con todo gusto podemos ayudar. Hemos lanzado también videos sobre
los donativos entre familiares. Este es el video sobre ingresos exentos. También lanzamos un video que habla sobre el tope a los donativos. Estoy seguro que también son videos relacionados que puedes ver. Chicos, espero que les vaya muy bien. Hasta luego. Ok, muy bien. Exentos. Y bueno, Roger, recuerda que son 2 actividades las que se entregan en este curso, lo que es el proyecto modular y el proyecto integrador. Quería preguntarte, ¿no has enviado todavía el proyecto modular, verdad? No, maestra. Lo que pasa es que tuve un pequeño percance, de hecho ya lo tengo, nada más me falta hacer una cositilla. Hoy lo vamos. Sí, muy bien, digo, recuerda que, o sea, todavía tenemos tiempo, de hecho todavía nos falta la otra semana, pero pues acuérdate que ahí se va a penalizar un poquito por la entrega tardía, pero es importante que trates ya de liberar lo más pronto que puedas ese primer trabajo, porque también tenemos que hacer el proyecto integrador. Recuerda que es importante que leamos bien las indicaciones. Aquí nos piden hacer un tríptico. Después hay que analizar ahí ciertas preguntas y grabar un video, ¿verdad? Comentando sobre estas. Y bueno, pues el video obviamente lo que nos ayuda es a que ustedes pues dejen una evidencia del aprendizaje que van teniendo de esta materia y que obviamente pues nos sirva como una demostración, ¿verdad? De su aprendizaje. Y bueno, pues ahí tenemos lo que son los vencimientos. Recuerda que la próxima semana vamos a estar a junio, los primeros días de junio, y es cuando ya va a cerrar nuestro curso. Aquí nada más acuérdate que no se cierra hasta la noche, sino a mediodía. Entonces, para que no tengamos ahí confusiones, ¿verdad? Y que podamos cumplir en tiempo y forma para que podamos enviar nuestro trabajo antes del 4 de junio, que sería el próximo domingo, pero a mediodía, ¿ok? Para que no te vayas a ir a confundir. Sí, dígame. Le quería comentar lo siguiente, miren, lo que pasa es que el día viernes yo voy a viajar a Villahermosa por motivos médicos. Ok. Pero le quería comentar si el sábado es el día para la sesión, o sea, si. Ajá. Lo que pasa es que la verdad no me la quiero perder, me gusta la última clase, dices tú. Sí, nada más esa ocasión. Bueno, o sea, ¿y cuándo pudieras tú entre semana? Yo puedo entre semana, a cualquier hora. Sí. Pues mira, yo lo que te pediría es lo siguiente, Roger. Digo, por mí no hay problema, yo la puedo hacer entre semana y ya para que hagamos la última clase. Nada más que el sábado, te digo, en la mañana yo también tengo ocupado, pero pudiéramos hacerla a lo mejor ya sea el jueves. El jueves, pero lo que necesito yo es que me envíes un mensaje. Sí. Porque luego si no van a decir que yo la estoy cambiando porque yo quiero, pues no es así, sino que tú digas, por motivos personales, etcétera, el próximo sábado 3 de junio no voy a estar disponible y solicito, ¿verdad? Pone así, solicito que el tutor me pueda cambiar la clase para un día entre semana. Ya con eso yo tengo la justificación para mandárselo allá también a mi supervisor y decirle que, pues sí, porque no tiene caso que yo el sábado la dé sin nadie y que solo se grabe, porque pues ya ves que interactuamos en esta, ¿verdad? Con tu presencia. Entonces decirle eso, que la voy a tener que adelantar, para que tú puedas estar presente. De hecho, yo les voy a comentar a ellos igual, les voy a mandar un mensaje. Sí, te digo, mándame un mensaje a mí para que yo pueda justificar con eso y ya yo te confirmaría a qué horas del próximo jueves la podemos dar y que ya cumplamos ambos con esta actividad y que pues hagamos las cosas como deben de ser, ¿verdad? Perfecto, está muy bien. Muchas gracias, la verdad.
verdad. No, de nada, nomás te digo, mándame el mensaje para yo también gestionarlo y ya ya te respondo y te digo, ok, Roger, ¿sabes qué? La clase la vamos a mover para tal día, ¿verdad? Tal día, tal hora. Lo más seguro es que sea el jueves, pero ya te respondo bien. Puedo igual de lunes a jueves. Cualquier día. Cualquier día, el que guste usted, de verdad. Sí, yo te digo, más que nada porque los primeros días también yo ya tengo ocupado y el jueves es cuando se me haría, yo creo, el mejor día. También porque yo necesito preparar la clase, ¿verdad? Como siempre, pues la tengo hasta el sábado, entonces también tengo que adelantar esa actividad. Pero yo creo que sí, el jueves debe ser sin mayor problema, ya nada más yo te defino bien la hora. Sí, maestra, yo le mando el mensaje. Perfecto. Muy bien. Sí. Y bueno, aquí lo que te decía, ¿verdad? En este caso, si entregas tú esta semana, que estamos en la semana 3 hasta mañana, el proyecto modular se te va a calificar en base a 90. Ya si lo envías a partir de lunes, en la última semana ya se va a calificar en base 80, el proyecto modular. Y el integrador ese no tiene penalización. Nomás recordando que tenemos hasta el domingo 4, que es el próximo domingo antes de las 12 del mediodía, ¿verdad? Para poderlo entregar. Ya hoy, de hecho, ayer lo iba a mandar. Ok. Me falta un poquito, pero... Ya tienes ahí lo último. Como quiera, acuérdate, cualquier detalle o algo, pues me mandas mensaje para poderlo aclarar. Dime. Le quería comentar. Ya ves que hay una presentación de diapositiva, ya yo la hice todo hasta con unos ejercicios igual, pero se la podría mandar incrustar un documento Word y la presentación aparte, o sea, para no incrustarla todo en Word, para que sea más fácil, o sea. ¿Del proyecto? Ajá, del proyecto modular. La presentación se la podría mandar así, mejor así que documento Word, ¿no? PDF, perdón, PowerPoint. Sí, sí lo puedes enviar así también. Perfecto. Sí, le comentaba, porque después igual a veces no se ve cuando uno lo descarga y lo encripta al Word. Las presentaciones del PowerPoint no se ven. Entonces, sí, es correcto. Sí. Mejor ponerlo separado. Así es, sí, por eso lo comentaba. Muy bien. Bueno, sí. Muy bien. Ok, Roger, no sé si tengas alguna otra duda o comentario. Ninguno es esto. Muy bien. Bueno, no, pues entonces te agradezco mucho. Quedamos con ese pendiente del mensaje solicitando el cambio. Sí. Y yo quedo a la espera de tu proyecto modular para irlo calificando. Y cualquier duda o algo, pues te la respondo en estos días. Correcto, muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, hombre, gracias a ti, Roger, y estamos en contacto. Que pases bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Bye.